Mientras se pasaba, Aníbal, mientras se suscriben a Casa Tanskaya, que es un éxito con Big Data Sport Mundial. Sí, le va muy bien. Sí, con Marcelo Gatman y con Mati Conde, pero que empieza a ser empieza a hablarse de Tifo. La gente pregunta quién es Tifo. ¿Quién es Tifo? En la ruta. Sí, en la ruta, pregunta quién es Tifo. Sí. Sus contracrónicas, su lado B, lado B de este mundial por diversos pueblos de Estados Unidos, donde ignoran que se está jugando un mundial. A mí me resulta divertida. Aún en las mismas ciudades donde estamos nosotros, ahora que estamos en Dallas, pasa, pero, o sea, hay noticias para los futboleros y lo que nos gustan las historias de fútbol. Hay noticias que no importa dónde se dan, sino no trascienden, ¿no? Sí. O sea, Bielsa, por ejemplo, Marcelo Bielsa. Trasciende absolutamente todo, ¿o no? Sí, totalmente. Estamos tomando un vino argentino porque lo compramos acá. Aníbal fue a hacer las compras. Vizca también. Y Vizca es un todoterreno. Hicieron un asado mientras los tres escribíamos. Sí. Después se van a sus lugares de hospedaje. Dicho esto, acabamos de ver la eliminación de Uruguay. Y uno siente que en esas situaciones lo primero que se busca es un culpable. Sí. Y Bielsa es un culpable fácil. Sí, coincido. Primero me gustaría decir que Bielsa no es más grande que el fútbol uruguayo. O sea, lo primero que me parece es el análisis, la eliminación de un bicampeón mundial en crisis desde hace tiempo. Sí. ¿No? Creo, a ver, crisis desde hace tiempo. Digo, creo que estos últimos años especialmente, la selección uruguaya no tiene grandes nombres. Tiene 2, 3, 4 y después son más... La generación de la Copa América 2011 es la generación que marca este tiempo y que todavía nunca terminó de encontrar un recambio, ¿no? No hubo un recambio. Y dicho eso, no sé, por momentos pienso... Primero que me gustaría decir que Bielsa, para mi gusto, es una de las personas más decentes y valientes que he conocido en la parte de jungla que tiene el fútbol profesional. Es un tipo que realmente en un cierto punto es como un antisistema que forma parte del sistema, pero que habla mucho de ese sistema como casi no lo habla nadie desde ese lugar en el que él está, a tal punto que en la última Copa América que se jugó aquí en Uruguay habló hasta del FIFA Gate, de que Estados Unidos es sede del Mundial porque hizo un FIFA Gate, cosa que nadie del establishment del fútbol se animaría a decir. ¿Puedo agregar algo sobre eso? Sí. Lo dijo para defender a sus jugadores. Bueno, buen punto, porque ¿cuál es el debate hoy en Uruguay post-eliminación? Por un lado están los que dicen los jugadores le hicieron una cama king size, como leo en las redes. Por otro lado te dicen Bielsa arruinó un ciclo histórico del fútbol uruguayo que el maestro Tavares había iniciado, etcétera, etcétera. Sí. Y que él llegó de una manera que cambió mucho las formas y lo arruinó. No supo él entender a ese fútbol uruguayo. Y siendo él como es, él ante todo, inclusive ante esas formas históricas del fútbol uruguayo, las que pretendió imponer. Y el fútbol uruguayo no lo entendió, y bueno, terminan esta eliminación. A ver, no sé, para mí hay dos, no sé si va todo junto o va en paralelo, porque yo no puedo más que firmar al pie de toda la cuestión antisistema de Marcelo Bielsa, de su honestidad, que me jode muchísimo, pero muchísimo cuando se ironiza sobre la honestidad de Bielsa y todo eso. Ahora, después hay fútbol. Y la verdad es que yo hace mucho tiempo, diría que desde el triunfo de la selección uruguaya contra Argentina en la Bombonera, dándole una masterclass, como se dice, yo no vi jugar al fútbol. Y yo creo que las dos cosas van por carriles separados. Permítanme decir esto, porque la verdad que es un tema incómodo. Para mí es un tema súper incómodo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me molesta particularmente el bielsismo bobo
que hoy está obviamente retraído, como me molesta el antibielsismo que no tiene que ver con Bielsa, que hoy está en su mejor momento. Fiesta. Acabo de ver, hay que hacer así, y lo pasas a ver. Y es como esperando esto, y todo es de Bielsa, y todo es de Bielsa. Entonces te pone en un lugar muy incómodo, porque no te... A ver, no te permite, no. Acá en Casa de la Calle lo podemos recharlar. Porque se puede analizar una cuestión hasta, por un lado, estrictamente futbolística y por el otro lado, de modos que pueden influir sobre lo futbolístico. Y para mí fue un proceso absolutamente tóxico, en el que hay responsabilidad compartida, para mí compartida, de cuerpo técnico, entrenador y jugadores. Hablo desde, viste, estamos cruzando el río, hablo de una lejanía total, una falta de autoridad total. Hablo más de Bielsa que de esa situación, y lo que veo es una situación así como de, viste, cuando es todo que cada uno quiere guardar como salvar su lugar, y hicieron un desastre. Hicieron un destrozo con una gran responsabilidad de ambas partes. No sé si se entiende bien. Sí, se entiende. Yo te voy a responder. Del mundo del fútbol que no voy a nombrar esta noche. Te voy a responder. Pero, yo voy a ¿me dejas decir esto? No lo voy a nombrar porque es imposible, porque me meto en un quilombo descomunal. Que es como que representan algo que en un punto es cierto, en el caso de Bielsa es absolutamente cierto, todo lo que vos dijiste, que es como un antisistema, pero que al mismo tiempo está dentro del sistema. Claro. Y que después lo que tenés que analizar es fútbol. Claro. Y tenés que decir, che, todas estas ideas, todo esto que vos aplicás, ¿se cumple con tu equipo? Y no, la verdad que Uruguay no. Bueno, yo te voy a responder a eso primero con que, por supuesto, que se puede reivindicar a Marcelo Bielsa y pues se lo puede criticar, porque es una figura y es un protagonista y se lo puede criticar. Para mí, déjame decirte, no es lo mismo lo que podés denominar como bielsismo bobo del antibielsismo. Porque para mí no es lo mismo, qué sé yo, que un sector pueda admirar a un entrenador, sus ideas, una historia que no yo es... Admiro, yo soy no, ya lo sé, pero yo lo considero bielsismo bobo. Pero no, ya sé, pero está bien, pero no lo voy a poner en paralelo contra un sector que todo el tiempo espera ver cómo Bielsa cae. Y Bielsa cae. Sí, qué sé yo, es un entrenador que todo el tiempo tiene que convivir con la derrota. Es más, convive con el estigma de la derrota. Convive con el estigma de la derrota, de manera permanente. Eso yo adhiero totalmente al bielsismo. Así que yo lo que te puedo decir es, yo admiro a una persona como Bielsa, reivindico a una persona como Bielsa, y creo a su vez que ciertas actitudes de Bielsa en este tiempo también coadyuvaron a que se llegue a esta situación en la que todo parecía un caos. Yo te lo digo muy desde afuera, incluso te lo digo sin ser un periodista uruguayo, tengo colegas, amigos uruguayos que conocen mucho más la interna. Vos lo ves desde afuera y parecía todo un caos. Sí, y no nuevo. Nosotros lo comparábamos todo el tiempo con Sampaoli Argentina en Rusia 2018. Sí, sobre todo es esencialmente la sensación de que el técnico perdió autoridad. Y cuando el técnico pierde autoridad, y ese vestuario es inevitablemente difícil, complejo. Lo que te dicen en Uruguay es que quien abrió la puerta a esa pérdida de autoridad desde Miami fue Luis Suárez, porque fue el primero que ventiló, que sacó. Porque, a ver, ¿vamos a descubrir hoy las discusiones entre cuerpo técnico y jugadores? No. Pero, y son discusiones absolutamente lógicas dentro del fútbol. Que los jugadores le dicen al técnico, che, así no estamos bien, tenemos que jugar de esta manera. Y que los jugadores no quieran un técnico. También ¿No es distinto? A ver, bueno, ¿en una selección no es distinto? Un tema es la cama que puedes hacer, y otra cosa es que no te guste, pero... No lo quería Bielsa, claro. Había un sector que no lo quería Bielsa. Había un sector esencialmente primero del periodismo que no lo quería Bielsa. Del periodismo uruguayo que no lo quería Bielsa porque en esa hay que entender la interna del fútbol uruguayo, Paco Casal, etcétera, etcétera, para poder hablar con más autoridad del fútbol uruguayo. Pero bueno, había un sector que no lo quería Bielsa. Bielsa representaba la Asociación Uruguaya de Fútbol. Una decisión de la Asociación Uruguaya que no es justamente Paco Casal. Otra parte del periodismo fue crítica desde el inicio de Bielsa. Apenas, claro, los triunfos ante Brasil y Argentina, con Uruguay jugando un fútbol de alto nivel, obligaron a ser moderados y a ser cautelosos. Luego el proceso fue desgastándose, deteriorándose.
tengo entendido que cuando llega la derrota en el amistoso, dura derrota contra Estados Unidos en el amistoso, semanas antes del Mundial, es como que hubo un pacto, un acuerdo de convivencia para este Mundial, y eso se quebró. Se quebró en el momento en el que trascendió un pedido de reunión de 4 referentes del plantel con Bielsa que decide reunir, no, esto es con todo el plantel, no solo con ustedes, y que esos referentes, o algunos de esos referentes, o algunos de esos jugadores, se retiran de la reunión una vez que Bielsa llegó una larga respuesta monologada de, dicen, 48 minutos. ¿Cuándo fue eso ese? Esto fue ahora, antes del partido. Perfecto. Antes del partido. Antes de la Perfecto. derrota. Antes del partido, Eso donde... quería hablar, sí. Y que Josema dijo que no, que estaba hablando el técnico, y no obstante se fueron algunos jugadores. O sea, lo que ya se hablaba era no solo de un quiebre con Bielsa, sino algo también interno dentro de los propios jugadores. Yo estaba viendo... estábamos todos viendo Telemundo. Sí, Y estaba Diego Lugano Sí. como una de las figuras. Y Telemundo tiene una enorme cobertura con muchas figuras exfutbolistas. Bueno, Diego Lugano es el exfutbolista uruguayo, uno de los que está ahí. Lo primero que hizo Diego Lugano fue ir a pegar la Bielsa. lo destrozó a Bielsa. Lo primero que hizo. Está Incluyendo en la valoración del contrato de Bielsa. Sí. Dijo, con un contrato millonario. Sí. O con un contrato de mucho dinero. Sí. Yo lo que, a ver, yo no, personalmente, cada uno, yo no me animo porque no conozco, a meterme en la interna uruguaya, pero creo que hay mucho de esto. Yo simplemente hasta donde llego es siendo bielcista, considerándome bielcista en el sentido, cuando yo digo bielcista bobo, ojo que no hablo de, no, el hincha, no, al revés. No, Yo creo que hay una intelectualidad que pone a Bielsa en un lugar de que, bueno, es intocable y entonces... Y Bielsa, como él mismo lo dijo, se puede equivocar. Una de las cuestiones de Pero Bielsa... eso ponen a los admiradores de Bielsa, lo ponen en ese lugar, o eso es así, porque a mí me da la impresión de que se construye un anti-bielsismo que No. hay que entender. Vos sos anti-qué. O sea, antifascista por ahí. Yo soy antifascista. Sí, ahí me declararía. No, ahí me declararía. Sí, Como decís, bueno, esa ideología es dañina para la humanidad. ¿Pero por qué antibielsismo? No quiero quedar en ese lugar porque... Igual, perdón, estamos en Estados Unidos, decir que uno es antifascista te puede llevar por eso. Corrijo. Ya sé, Dani, que no Porque pasa en yo ese lugar. quiero quedar en un lugar... Porque yo creo que el antibielsismo... Yo estoy marcando situaciones extremas. A favor y en contra, extremas. Sí. El antibielsismo extrema es como un desprecio por la inteligencia y es un desprecio por cualquier persona que te incomode, que vos, nosotros, por ejemplo, que somos periodistas, decís, che, le tengo que ir a hacer una nota a Bielsa. La puta, me tengo que preparar. Entonces, que te ponga en un lugar donde decís, hay una exigencia. Ese para mí es lo peor del antibielsismo que hoy están disfrutando. Hoy, esta misma noche, mientras nosotros estamos grabando esto, están disfrutando, están descorchando y diciendo todo lo que quieran. Me voy al otro lado, al otro extremo. No, porque Bielsa representa... A ver, Bielsa es un ser humano con una capacidad de conocimiento del fútbol superior a la media, que su principal, tal vez, defecto, no sé si llamarlo defecto, o su principal desventaja, no es defecto, no soy quien para marcar un defecto, desventaja es conocer tanto que lleva el fútbol a una ciencia exacta. Y el fútbol no lo es. O sea, a ver si se entiende. Es como que llevarlo al profesionalismo tan grande, llega un momento que vos decís, che, esperá, que hay un momento en que el fútbol se va para un lado en que tenés que tener la suficiente flexibilidad, no para decir me defiendo con un colectivo y qué sé yo, no, flexibilidad para entender que hay cosas que no podés manejar. Yo creo que Bielsa, de tanto estudiar el fútbol en los últimos tiempos, de tanto estudiarlo, se convirtió en una especie de científico loco. Sí. Que dice, tengo la fórmula perfecta, pero no por soberbia. No por soberbia, casi por humildad. Bueno, ahí hay un Mirá, problema. estudio esto acá. Ahí hay claro, un y el fútbol es otra cosa. Cabo Verde va a jugar con Argentina. Estamos locos. Cabo Verde va a jugar con Argentina. Ahí hay un primer problema. Hay un primer problema que te tomo. Y es que, primero, le cuesta a Bielsa, evidentemente, comunicar.
Sí, por ejemplo. Si vos lo ves comunicando, en una etapa de su carrera como entrenador, era un buen comunicador, transmitía una idea, transmitía un discurso. Bueno, en el último tiempo agudizó algo con ese vínculo con la prensa, en las conferencias de prensa, que hace que sea un mal comunicador Sí, muchas la veces. Y entrevista perdón, y agrego algo más. Yo entiendo lo de por ahí mirar hacia abajo, no por la foto, en general, muchas veces vi esa cosa que no conecta con la Sí. mirada. Pero vivimos en un mundo en donde hay otras personas. Y yo te estoy mirando a vos, te estoy mirando acá. Alguna gente yo te miro y te hablo todo el tiempo así. Pero No se puede construir todo el tiempo un personaje. Hay otra Sí. historia que tiene que ver con este mundial, traigámoslos acá. Aterriza Uruguay en este mundial. No me acuerdo por dónde entró, pero estuvo concentrado en México. De hecho, hoy quedó eliminado en Guadalajara. Va una periodista con infinito respeto a hablar del juego. No le fue a preguntar qué opina de Luis Suárez que lo incendió. ¿Por qué trajo a Darwin Núñez, que juega en la Liga Árabe y es suplente en la Liga Árabe? No, fue a preguntarle cómo está. Digo, uy, loco, en serio. De verdad, y lo digo como bielcista, ayúdame un poco. Y estamos hablando, Pues no da menciono nota, esto. ¿no? Ya sé, y está bien, porque si no le tiene que dar a todo, y ha sido enorme, pero con una coherencia total. Pero hay una periodista Cambiaron los que está compromisos esperando, en este tiempo. pero no es que es un compromiso, es una periodista que está esperando ahí y que lo que hace son preguntas formales que no quiere decir que sean obvias, la formula excelente. Admiro mucho a ese periodista. Admiro mucho a ese periodista porque ante los monosílabos volví a preguntar y no le decía, Marcelo, ¿por qué me responde con una cosa así? No, y iba con la otra pregunta. Tengo entendido que hasta se cuestionó después ella si estuvo bien o estuvo mal. La verdad es que no hay derecho para eso. De verdad que no hay derecho. Sí. Yo creo que él mismo, recordemos que él mismo se definió en los vínculos como algo tóxico. Él. Y que no es versátil. Sí. Alguna vez un técnico me dijo, yo le discutía, ¿qué es morir con las botas puestas, no? Morir siendo uno mismo. Yo discuto mucho el tema de la identidad, Sí. porque a veces se le pone en un altar la identidad, y a veces la identidad atrasa también. ¿No tenés que moverte un poco más de tu estatua? ¿No tenés que sacudirla un poco más? Ponele bigote, ponele peluca, meterle un plumero a la estatua. Movela esa estatua. Bielsa me parece que le costó mucho, creo que a pesar de él y por él se construyó una estatua. Sí, Y le costó mucho salir de esa estatua, de su figura todopoderosa en términos de, ¿cómo podríamos decir?, de voz moral del fútbol y de voz anti-establishment, aún a pesar de él, porque él forma parte del establishment y él lo sabe, y él dice, cobra uno de los salarios más altos en el fútbol como técnico. Entonces él sabe que forma parte de ese establishment. Pero a su vez lo discute ese establishment. No le gusta, qué sé yo, va al Palacio de la Moneda y era Piñera, el presidente de Chile, y no le quiere dar la mano. Está Y no perfecto sé, ese gesto, sí, está bien, pero bueno, ¿cómo sí, juega Chile? Pero es el presidente de Chile. ¿Cómo juega el Chile Bielsa? El Chile va a jugar muy bien. Bueno, Va a jugar muy bien. ahí yo coincido en dos puntos. Quiero plantear dos aspectos. Un primer aspecto es que hay una... Vos nombraste a Luis Suárez. Nombremos a Luis Suárez. Y el liderazgo de Luis Suárez, ya fuera de la selección uruguaya, no es un buen liderazgo. Afuera, ¿eh? Sí. Desde afuera. No es un buen liderazgo. No podés hablar de ¿Por qué vas a salir a hablar desde lo que pasa adentro cuando ya estás afuera? Perdón, un punto. Pues yo dije Piñera, hablé de política, hablamos de Luis Suárez, pero Dani puso el punto. No juega bien, la selección de Bielsa Pero no es que no jugó se ve. bien. Gracias, Ezequiel. No, en esta etapa no jugó bien. Si vos veías en la selección en el 2023 y 2024, la selección jugaba muy bien. ¿Cuándo empezó a formar? Para mí el quiebre es el momento en el que Luis Suárez expone una situación que se estaba tramitando evidentemente Antes ya adentro. estaba jugando mal. No, Argentina pierde con Uruguay en el 2023. En la Bombonera. Pierde con Uruguay y en Uruguay estaba muy arriba. En el 2024, Uruguay va a la Copa América, pierde con Colombia, son los episodios de lo que ocurre en la tribuna. Sí.
en una Copa América que, bueno, Uruguay parecía que podía andar. Sí. Pierde con una Colombia que es finalista. Elimina a Brasil. Elimina a Brasil. Tiene una buena Copa América. Bueno, lo de Luis Suárez fue en octubre del 2024. Sí. Y es evidente que hay responsabilidad también de esos líderes que hablan y que imponen una... Vos decías, Bielsa es tóxico, seguramente lo es. Ahora, cuando vos te fuiste de una selección y aprovechás un micrófono para hablar sobre lo que pasa, también sos un tóxico, amigo. Y nosotros hemos tenido tóxicos en la selección. Sí, y lo podemos decir porque somos argentinos, porque Luis Suárez es amado por los... Sí, pero ¿cómo no va a ser amado? Obvio, más bien. Y entonces dicen, che, ¿cómo dijo esto Luis Suárez? Porque desde afuera, desde Miami, se metió... Y lo otro que quiero agregar, y me gustaría que me den una idea de eso, es si hay algo que caracterizó a Bielsa en toda su trayectoria como técnico, fue que los jugadores lo reivindicaban. El periodismo lo atacaba, los hinchas se burlaban del señor derrota, y los jugadores lo reivindicaban. ¿Qué pasó? Sí. Que acá el quiebre con los jugadores. Hay un cambio. Sí. Ahí hay un cambio. Porque por eso yo saco los anti o los a favor absolutos y saco lo que podemos interpretar, porque pensamos, no, porque el periodismo, por esto. Vamos a la esencia. Vamos a la esencia, al núcleo, con los jugadores. ¿Y por qué se rompe eso? Porque los jugadores también son corresponsables. Completamente de acuerdo. Corresponsables, porque se conoce. Yo creo que se ha ido, de todos modos, profundizando una idea de Bielsa. A ver, vamos a hacer un viaje. Yo estaba en un lugar como este, con otras personas, en 2002, en Miyagi, después del partido Argentina-Suecia, sentado en una mesa con gente que piensa, Cristian Grosso, el Bocha Mauri, todos habíamos estado alineados, pero no alineados porque porque somos soldados no, estamos como de acuerdo con todo lo que proponía Bielsa. Esto es bueno para el fútbol argentino. Adentro de la cancha, esto es bueno, esto es virtuoso. Sí. Y nos sentamos en una mesa. Yo tengo una foto que es espantosa, porque es una sala de prensa donde estamos nosotros solos. Solos, no hay nadie más. Sí. No hay nadie más. El Chapo Quiroga, que era el fotógrafo, nos saca una foto. Estamos solo ahí, estamos así, tratando de explicar lo inexplicable. Argentina eliminada en la primera ronda de un mundial. Igual que ahora, con Batistuta, con Crespo, con unos jugadores del carajo. Entonces empezamos, no trajo a Saviola, porque para él no es 9, y estaban Batistuta, para él es 9 y estaban Batistuta y Crespo. No trajo a Riquelme, porque para él el 10 es Aimar. Cuestiones futboleras. Yo reivindicaba y reivindico a ese Bielsa. Este Bielsa, vos dijiste, estas cuestiones tóxicas, si vos tomás aquel Bielsa y este Bielsa, para mí, más allá de la absoluta coherencia, son dos personas distintas. Y son dos entrenadores distintos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y quiero analizar el fútbol. Y él salió y dio una explicación increíblemente coherente. Dije, me equivoqué, porque la mejor versión de mi equipo, me acuerdo perfectamente, el Mundial se jugó en 2002, la mejor versión de ese equipo se dio en mayo de 2001, Baila Italia. Era el mejor equipo del mundo por escándalo, pero por escándalo. Y él consideraba que con el tiempo ese equipo iba a recuperar la mejor versión. Lo dijo en una conferencia de 4 horas en Ezeiza. Nadie puede decir que no hay una explicación. Fue la famosa vez que dijo, me enaltece su... Bueno. Sí. A un periodista. Ahora, ¿ustedes se imaginan un Bielsa hoy, así como estuvo en el predio de la AFA, en el predio de la UF, ¿lo imaginan? Dando una explicación absolutamente coherente, en defensa de los jugadores aparte. ¿Lo imaginan hoy? No. 2002, 2026. Por ese Bielsa no sé, pero bueno, es otro tiempo también. No, pero hay un tema que es ¿cuándo vos dejas de ser vos? Y entonces, yo entiendo que uno tiene que ceder. En la convivencia se cede, si no, no es convivencia. Si yo impongo lo que quiero, no convivo con vos. Entonces hay que ceder en la convivencia. Bueno, en esas sesiones que hace Bielsa, porque los jugadores le dicen, esto no lo queremos así.
nos está liquidando los entrenamientos, no, Uruguay mejor contragolpea, no salir en el mano a mano vamos a perder, no sé, toda esa negociación con los jugadores, cómo jugamos. Tal vez Bielsa, en tren de negociar, de no ser cabeza dura, tal vez negoció muchas cosas y dejó de ser él. Y como no pudo dejar de ser él, le salen estas cuestiones. Esto que vemos. Ojo, estoy hablando de bolsillo casi, porque estoy hablando de complejidades más de nuestra, de lo que es la persona, de lo que es el ser humano. Pero tal vez Bielsa en esa complejidad de hasta dónde cedo, hasta dónde dejo de ser yo. Y cuando dejo de ser yo, los jugadores, ¿me respetan o no me respetan? Yo te digo. Para mí Para mí estás dando en el clavo en una situación. Yo creo en ese sentido, y ahí sí me pongo. Bielsa se expone de una manera brutal. Exacto, exactamente. Brutal, es carne viva. O sea, bien. Carne viva. Y nos queda el episodio de Muslera, del que, bueno, hasta acá, hasta donde sabemos, Bielsa dijo que Muslera pidió salir, pero si no hubiera sido una gran decisión haber sacado a Valverde. También una decisión. A mí es más complejo de explicar Valverde que Muslera, porque puedo creer que Muslera haya dicho algo. Sí, pero lo de Muslera, si hubiera sido una decisión de Bielsa, te hubiera sido fuerte. La cuestión es que hasta acá llega. Me resulta muy impactante que se vaya otra vez en primera ronda. Es fuerte, es muy fuerte. Completamente de acuerdo. Dos mundiales con dos selecciones campeonas del mundo. Sí. Uruguay y Argentina, en un mundial además que tiene 48 equipos y que tiene muchas variantes para llegar a los 16avos, pero que es evidente que había un contexto... Me recuerda de todo lo mismo los equipos grandes que no se clasifican en el fútbol argentino a la Copa Libertadores, habiendo o no ganan un título. Sí. Hablo de River y de Boca, hablo de los dos, de River y de Boca, que llevan 3 años sin ganar nada y hay 8 títulos en juego por año. Acá Uruguay está, sí son 8, acá Uruguay está jugando en un grupo donde estaba España, pero donde estaba Cabo Verde y Arabia Saudita. Sí, yo voy a confesar algo. Como argentinos decíamos, ¿España o Uruguay? ¿España, Uruguay o España? España, Uruguay. Fue Cabo Verde. Yo voy a confesar algo, y es que quería que pasara Uruguay. Todos queríamos aún cuando eso significaba que Uruguay jugara con Argentina. Quería que pasara Uruguay. Por Bielsa y por Uruguay. Yo te voy a decir algo más. Yo quería que pase, porque esto habla por respeto a Bielsa y por respeto a Uruguay. Yo quería que pasara Uruguay, pero no quería que fuera el rival de Argentina. Y si me vas a elegir en el extremo, me decís, extremo, no te queda esa boludeces que se hace. No, tenés que decir uno u otro. Bueno, no, pero no hay matices. No, uno u otro. Prefería España a Uruguay. Yo prefería España a Uruguay. España. Cerremos con esto, Cerramos con esto. Bajo vuelo absoluto. En el día en el que Francia mostró cuántos recursos ofensivos tiene, y wow, España todo lo contrario. España que venía, a ver si vos decías número 1, España. Muy liviana. Y muy liviana. Muy liviana en cuestión de que no es que no se estaba jugando nada. Tenía que ganar. No es que estaba clasificado. Tenía que ganar y ganó con un error muy, muy concreto de Muslera. O de Uruguay. Y después, salvo el travesaño de Ferran, no hubo más nada. Y una cosita para si hay una trayectoria. Bielsa hoy cerró su conferencia diciendo algo así como que no dejé nada para Uruguay. Y bueno, vi con amigos, inclusive uruguayos, intercambiaba y durísimos, algunos de ellos con Bielsa. Y no es justo. Bielsa significa mucho para la historia del fútbol moderno, y sí dejó en muchos lugares. Desde Leeds a Bilbao, a Chile, a Newell's, dejó en muchos lugares. No es un técnico, a veces es más comprometido que los más comprometidos en un proceso de... Dejó la selección argentina. Sí. Le dejó a la selección argentina. Los que quieran ver lo que ocurrió en Corea-Japón, bueno, es evidente que ahí hay una derrota enorme. Decir que no le dejó nada al fútbol argentino, a la selección argentina, incluso con su medalla de oro en Atenas 2004. A mí yo detestaba que se dijera Argentina no ganó nada desde la Copa América 93 cuando ganó 2. Claro, una limpia. Está bien, pero digo, eso en favor. Bueno. Yo, para definir por lo menos mi posición, Uruguay, hoy, la Uruguay de Bielsa, que ya no será de Bielsa, está en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar donde estaba la Argentina en San Paoli después de Rusia 2018, obligada a refundarse.
Bueno, mirá que te socaleamos así. Y él no quería meterse con el fútbol 40. No, Escuchá, Argentina, un gran Decir abrazo. que se refunden. Un gran abrazo a todos los colegas uruguayos. Sí, Sí. Y esto va con todo respeto. sí. Esto va con todo respeto, pero bueno, estamos en Dallas, estamos Y no podíamos ahora. no Y hablar de Bielsa, y estuvimos viendo Uruguay, y la verdad que estuvimos sintiendo acá muy de cerca Sí. las ganas de que Uruguay pasara. Sí, y te guste o no, Bielsa genera pasiones, Sí, que es lo que mejor genera el fútbol. Totalmente. Ahora, Bueno, estoy mirando- suscríbanse, tenés que decir vos suscríbanse. Suscríbanse acá, pero estoy mirando las aplicaciones ¿Cómo que te acá? vuelven locos. ¿Acá qué es? Que te vuelve loco. Argentina juega con Cabo Verde, 16avo de final, y octavo de final jugará con el ganador de Australia y Egipto. Sí pasa. Sí pasa Cabo Verde. Por supuesto, si jugaría, dije jugará, jugaría. Como el otro día que decía, estaría Eventualmente. confirmada la Eventualmente. de tal persona. Por favor, que nadie diga no hay que subestimar a Cabo Verde. La Argentina tiene una historia. Sí, sí. Que nadie diga. No, Perder con España lo es digo una en cosa. serio, ¿eh? Claro. Lo digo en serio. El Cabo Verde le sacó un empate a España y un empate a Sí, Uruguay. perdón, Sí. ¿dónde estamos? ¿Estamos en un gran Sí, lavadero? gran lugar. No es un gran lavadero. No, no es una, no, es una gran, es una libre, una gran cocina. Es una gran cocina y señores, nuestra segunda hasta el casa en próximo Dallas. Casa. Chao, y si me van Chao. a... mira, me van a Perdón, dejar sin Murs, nada. decí suscríbanse a nuestro Dale vos, Suscríbanse a nuestro canal Casa Taganskaya. Taganskaya, como te dijo el ruso. Después Lo vamos a todo. poner al Chao. ruso. Chao.